¿Cuál es la diferencia entre lo general y lo individual en el trabajo del Creador? Nuestros sabios escribieron, Habacuc vino y lo estableció en uno, como fue dicho, y un justo vive por su fe. Esto significa que el hecho de que debamos observar toda la Torah y las mitzvot es para lograr este elemento que es la fe. Es decir, lo que se requiere de una persona que debe alcanzar la plenitud es llegar a tener el fe en el Creador. Esto significa que una vez que ha alcanzado la fe, es una persona completa. Está el asunto de que una persona debe comprometerse en la corrección de la creación, ya que debido a que el hombre fue creado con una naturaleza de querer recibir para sí mismo, lo cual es opuesto en forma al Creador, ya que el Creador es el dador y a través de la disparidad de forma, el hombre se separó del Creador. Entonces, ¿cómo lo ayuda a tener fe si aún está separado del Creador? Además, ¿por qué dijeron Habacuc vino y lo estableció en uno y un justo vive por su fe? Lo que implica que si tiene fe, entonces tiene plenitud. La respuesta es que debemos saber que aquí hay un asunto importante, que es un asunto clave que requiere mucha atención para que podamos aceptarlo con la puerta, como la puerta por la que el hombre puede ser recompensado con una fe completa. De lo contrario, solo tendrá una fe parcial. Está escrito en la introducción al libro de las 10 Sefirot. Más bien, es una fe parcial. Así, uno se asigna a sí mismo de la medida de su fe en el Creador solo 1 hora al día para practicar la Torah y trabajar. El tercero no descuida ni un solo momento. Así, solo la fe del último es completa. Para que una persona sea recompensada con la fe completa, primero debe salir del amor propio o no podrá serle concedida la fe completa. De lo contrario, no se le dará desde arriba la posibilidad de tener fe completa. Sin embargo, esto es para beneficio del hombre. Es como está escrito en el comentario a Sulam. Es una ley que la criatura no puede recibir el mal revelado del Creador, porque es una falla en la gloria del Creador, que la criatura lo perciba como un malhechor, ya que es impropio del operador completo. Por lo tanto, cuando uno se siente mal, la negación de la guía del Creador recae sobre él en esa medida y el operador se oculta de él. Por lo tanto, antes de que una persona pueda recibir el deleite y el placer del Creador, no puede alcanzar la fe. La condición que debe cumplirse para recibir el deleite y el placer son las vasijas de otorgamiento. Sobre las vasijas de recepción, hubo una corrección de no usarlas, porque por ellas uno se aleja del Creador debido a la disparidad de forma entre ellos. Por lo tanto, antes de la fe, una persona debe ser recompensada con la corrección de las vasijas, llamada corrección de la creación. Es como Bala Sulam escribió allí. Sepan que esta es toda la diferencia entre este mundo, antes de la corrección y el final de la corrección. Antes del final de la corrección, Malhut es llamada el árbol del bien y del mal, ya que Malhut es la guía del Creador en este mundo. Mientras los receptores no hayan sido recompensados para que puedan recibir toda su benevolencia, que Él había contemplado a nuestro favor en el pensamiento de la creación, lo que significa que mientras nuestras vasijas de recepción no hayan sido corregidas para trabajar con el fin de otorgar, Él no puede darnos el deleite y el placer, porque todo irá a las clipot. La guía debe ser en forma de bien y mal, y recompensa y castigo. Es así porque nuestras vasijas de recepción todavía están contaminadas con la autorrecepción, que es muy restrictiva en su calidad y también nos separa del Creador. Así, el beneficio completo, en la gran medida que Él había contemplado para nosotros, está ausente. En consecuencia, vemos que efectivamente este elemento que es la fe es el más importante. Preguntamos,
¿Cómo puede decirse que la fe es la totalidad, puesto que también necesitamos la corrección de la creación llamada obtención de recipientes de otorgamiento? De lo contrario, la abundancia no puede llegar a los inferiores debido a la disparidad de forma. La respuesta es que, en general, debemos observar la Torah y las mitzvot para obtener recipientes o vasijas de otorgamiento. Es como dijeron nuestros sabios: he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como especia, porque la luz que hay en ella lo reforma. De esto se deduce que el primer discernimiento en el orden de la obra es reformar el mal llamado deseo de recibir para sí mismo, lo que significa que tendrá la fuerza para utilizarlo, todo con el fin de otorgar. Sin embargo, debemos discernir aquí que para llegar a saber que el deseo de recibir se llama mal, necesitamos la Torah y las mitzvot. Antes de que una persona se dé cuenta de que el receptor es llamado malo, ¿cómo puede ser reformada? Como dijimos en ensayos anteriores, nuestros sabios dijeron: ¿por qué la Torah se llama Tushia, de las palabras iniciativa o recursos? Es porque Mateshet, que significa drena o agota la fuerza del hombre. Preguntamos, pero nos dijeron: si le duele la cabeza, que se dedique a la Torah. Si le duele el vientre, que se dedique a la Torah, como se dijo. Es una curación para toda su carne. Según lo que dijo Bala Sulam, la Torah se llama poción, es decir, a veces es una poción de vida y a veces es una poción de muerte. Dijo que una poción médica cura a los que están enfermos, pero si una persona sana tomara pociones médicas, enfermaría. Es decir, cuando la Torah llega a alguien que tiene una necesidad, puede curarle. En consecuencia, debemos interpretar que primero una persona debe aprender la Torah para ver que está enferma. Por eso se dice que la Torah agota las fuerzas de la persona. Es decir, a través de la Torah puede llegar a ver que el hombre que hay en él es débil y no tiene fuerzas para vencer. En ese momento ve que está enfermo de espiritualidad. A través de la Torá llega el reconocimiento del mal, como dice el Zohar sobre el versículo: oh, hazle conocer su pecado, que significa que la Torá le notifica que ha pecado. Si la Torá no se lo notificara, una persona no puede saber o sentir que recibir para uno mismo es llamado malo, debido a la disparidad de forma entre él y el Creador. Sabe que la disparidad de forma causa separación y esta tiene que venir de arriba, a través de la Torah. Por lo tanto, debemos decir que el orden es que, número 1, observar la Torah y las mitzvot para lograr el reconocimiento del mal, y número 2, observa la Torah y las mitzvot porque la luz en ella lo reforma. Este es el momento en que recibe la fuerza de lo alto llamada deseo de otorgar, que se considera equivalencia de forma, y número 3, fe, que es el significado de Habacuc vino y lo estableció en uno. Un justo vive por su fe. De ello se deduce que todo lo que hacemos en la Torah y las mitzvot en general es con el fin de lograr este elemento, su fe. En ese momento puede recibir la fe completa. De ello se deduce que todo su trabajo es solo con el fin de lograr esto. Sin embargo, antes de estos 3 discernimientos anteriores, hay un discernimiento que se aplica a todo Israel. Este es el primer discernimiento cuando comienza la educación de una persona en la Torah y las mitzvot. Es que todo el mundo debe saber con qué propósito debe observar la Torah y las mitzvot para recibir recompensa. Y si no observan, sufrirán castigo. Este es el orden común. Como dice Maimónides, cuando se enseña a los niños, a las mujeres y a la gente sin educación, se les enseña a trabajar solo por temor
y con el fin de recibir recompensa, hasta que ganan conocimiento y adquieren mucha sabiduría. Se les enseña entonces ese secreto poco a poco. De ello se deduce que el orden de la obra es que, número 1, se enseña a todo Israel a observar la Torah y las mitzvot con todos sus detalles y complejidades con una intención de amor propio. No se les debe enseñar que deben trabajar lishma, que es con el fin de otorgar. Más bien, deben trabajar y esforzarse solo con el fin de recibir para su propio beneficio. Debemos saber que trabajar por el amor propio significa ser recompensado con el otro mundo observando la Torah y las mitzvot. Si esta persona tiene verdadera energía para trabajar en beneficio propio, estará dispuesta a hacer cualquier cosa. Es decir, si tiene energía y quiere ser recompensado con el otro mundo, estará dispuesto a hacer un trabajo que está por encima de la razón, que la razón de una persona no puede entender. Es como está escrito: cuidado, no indagues en pos de sus dioses diciendo, ¿cómo sirven estas naciones a sus dioses para que yo también haga lo mismo? No lo harás, porque incluso queman a sus hijos e hijas en el fuego de sus dioses. Rashi trae la interpretación de nuestros sabios, incluyendo a sus padres y madres. Rabbi Akiva dijo: vi a un extranjero que ató a su padre delante de su perro y se lo comió. El autor del libro Siftei Jajamim interpreta: quiere decir idolatría, se lo comió. Significa que lo quemó en el fuego. Sin embargo, debemos saber que aunque un hombre esté dispuesto a trabajar en su propio beneficio y hacer el trabajo más duro si cree que tendrá garantizado el otro mundo, incluso si se les dice que quemen a sus hijos e hijas y a sus padres, hay entre ellos aquellos que tienen energía y fuerza para este trabajo, ya que todavía están dentro de la vasija del amor propio. De ello se deduce que esto todavía no se considera por encima de la razón. En otras palabras, podemos entender que es inherente a la naturaleza que una persona esté dispuesta a hacer cualquier cosa por el deseo de recibir para sí misma. También encontramos que durante la ruina del templo está escrito: las mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos, se convirtieron en comida para ellas. El santo al-Sheikh interpreta alimento para ellas en el sentido de que solo ellas mismas comían la carne de sus hijos. Ese es el significado de para ellos. Solo las madres comieron y no compartieron con sus hijos restantes, aunque ellos también tenían hambre. Esto nos muestra lo que una persona puede hacer por amor propio, cuando no hay Kedushá, sino la ruina de la Kedushá, y solo rige el deseo de recibir para sí mismo. Las mujeres compasivas cocinaban a sus propios hijos. Tenemos dos ejemplos. Número 1. Por el deseo de recibir a cambio de quemar a los hijos y a los padres el otro mundo, o para recibir este mundo, por lo que las mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. De esto se deduce que una persona puede hacer cualquier cosa con el fin de satisfacer el deseo de recibir, la naturaleza en la que nace el hombre. Pero cuando comienza a trabajar en el camino del individuo, es decir, para ser recompensado con Devekut con el Creador, es decir, cuando debemos salir del amor propio, una persona no puede hacer ni el más pequeño trabajo. Es decir, si a una persona se le dice: haz lo mismo que estás haciendo, pero coloca sobre ello el objetivo de otorgar al Creador sin ninguna recompensa. Esto es muy difícil de hacer porque va en contra de la naturaleza llamada deseo de recibir para uno mismo. Se siente como si todo su mundo se hubiera arruinado, y todo porque va en contra de nuestra naturaleza. En ese estado, cuando una persona quiere alcanzar la verdad y hacer el trabajo del individuo, se le notifica desde arriba que está en un estado de bajeza, ya que ve que no puede hacer nada por el bien del Creador. Ese estado se llama reconocimiento del mal. A esto se le llama el primer estado en el trabajo
del individuo, que es el reconocimiento del mal. Después comienza la fase 2, cuando debe observar la Torah y las mitzvot para que la luz en ella lo reforme, ya que a través de la luz recibirá vasijas de otorgamiento, lo que significa que tendrá pasión para otorgar al Creador y de esto disfrutará. Después de eso viene la fase 3, que es la fe completa, como se dijo anteriormente, que Habacuc vino y los estableció en uno, y un justo vive por su fe. Este es el elemento que una persona debe alcanzar. Cuando tenga fe, será recompensado con el deleite y el placer de su providencia, como bueno y benevolente. Podríamos preguntar sobre lo que está escrito en el Sulam. Es una ley que la criatura no puede recibir el mal revelado del Creador, porque es un defecto en la gloria del Creador que la criatura lo perciba como un malhechor. Por lo tanto, cuando uno se siente mal, el operador se oculta de él. ¿Por qué habría de importarle al Creador que una persona lo reciba como un malhechor? ¿Acaso el Creador busca el respeto de los seres creados para que lo respeten por Él? Él no necesita cosas que pertenecen a la carne y la sangre. Más bien, es por el bien del hombre. La falla de la que hablamos en la espiritualidad, tal como que arroja una falla en la Kedushá, la Sitra Achra, está allí en la raíz del alma de una persona que ha causado la falla anterior. Es decir, debemos creer que el nombre del Creador es el bueno que hace el bien. De esto se deduce que cuando una persona siente que está en un mal estado, no puede justificar a la providencia y decir que el Creador se está comportando con ella como el bueno que hace el bien. De esto se deduce que una persona recibe el defecto que tiene en el santo nombre, que es el bien que hace el bien. Cuando una persona recibe el bien de lo alto, es feliz y puede decir de todo corazón: bendito sea aquel que dijo, hágase el mundo. Cuando una persona se siente mal, no puede decir, bendito el que dijo, sea el mundo. En cambio, la persona dice lo que dijo Job. Respondió Job y dijo, perezca el día en que nací y la noche que dijo, un niño es concebido. Ese día será tinieblas. Por esta razón, esto es una corrección, porque en ese momento, cuando una persona no cree que el Creador le ha causado todas las dificultades, no calumnia al Creador. Por extensión, en la corporalidad, a veces vemos a una persona cuyo hijo trabaja por un salario que no es suficiente para mantenerlo. Cuando empezó a trabajar, aún era soltero y el salario entonces era bueno. Pero ahora no puede mantenerse con ese sueldo. El padre habla a su hijo: ya que ves que el patrón no te sube el sueldo, vete a buscar un trabajo mejor pagado. Pero el hijo responde: yo estoy acostumbrado al patrón y a los compañeros, no puedo dejar ese sitio. ¿Qué hace el padre? Acude al empresario y le cuenta la situación de su hijo. El empresario le responde que no puede subirle el sueldo, pero que puede enviarle a un lugar donde le paguen mejor. En ese momento el padre le pregunta: dígale a mi hijo que no tiene trabajo para él, que se vaya a otro sitio. He hablado varias veces con él para que deje el trabajo donde no le pagan bien y se vaya a donde le paguen mejor, pero le diré la verdad. Me ha dicho que usted y sus compañeros le caen bien y por eso no quiere irse de aquí. Por lo tanto, si le despides, no tendrá más remedio que irse a otro sitio. Pero te pido que no le digas que he estado aquí
y te he pedido que no le dejes trabajar para ti. De lo contrario, dirá que tiene un padre cruel con su hijo. Es decir, no puede entender que al intentar que le despidan es por su bien. Es decir, cuando se entere que su jefe de que yo pedí que lo despidieran, ¿qué diría? ¿Que el Señor bendiga a mi padre que se esfuerza tan solo por mi bien? Sin duda se enfadará mucho con su padre. Así es en la espiritualidad. El Creador envía a una persona un estado de descenso, es decir, una situación en la que recibía sustento, aunque su padre entendía que no era suficiente sustento y que podía ganar más, el hijo no lo entendía. Por esta razón, el Creador le envía un descenso, que es similar a ser despedido del trabajo. En ese momento, él está enojado con el Creador por enviarle daño a su camino, ya que sabe que antes de esto él estaba en un estado de ascenso en la espiritualidad, pero el Creador lo arrojó, así que por supuesto está enojado con el Creador. Esto es considerado como aquel que duda de la Shejinah, su castigo es muy grave. Por lo tanto, cuando hay una corrección que no encuentra al malhechor, no tiene con quién enojarse. De ello se deduce que no saber quién es el que hace todas estas cosas es lo mejor para él. Allí se dijo: quien se esfuerza por no separarse de la fe en él, aunque pruebe el mal sabor de la providencia, es recompensado. Si no se esfuerza, será castigado porque se ha separado de la fe en él. Así, aunque solo él hizo, hace y hará todas las obras, esto permanece todavía oculto a los que se sienten buenos y malos. Vemos que aquel que puede esforzarse y decir que el Creador le está enviando el mal y que es para su bien, permanece en la fe, en la medida en que puede decir que el Creador le ha enviado el estado en que él se encuentra para su propio beneficio. Esto no se considera hacer daño, por lo tanto permanece en la fe. Por el contrario, si no puede decir que el Creador le ha enviado esto para su bien, sino que es en su detrimento, a este estado se le llama que el Creador hace daño. Por esta razón, él debe ocultarle el operador. Esto se considera como perder la fe y se considera como un castigo. Se deduce que si no fuera por los ascensos y descensos, una persona no sería capaz de sentir que es deficiente. Es decir, no sentiría que necesita la misericordia del cielo, que no está en el poder del hombre salir del amor propio y hacer que su deseo solo traiga satisfacción a su Hacedor. Más bien, todo su trabajo puede ser solo por su beneficio propio. Más bien, todo su trabajo puede ser solo por su propio bien y en beneficio propio. Tiene el poder de hacer cosas que una persona no puede imaginar. O, como en la época de la ruina del templo, cuando las mujeres compasivas cocinaban a sus propios hijos, o mientras servían a sus dioses, quemando a sus hijos e hijas. Pero trabajar por el Creador, es decir, no querer ningún retorno por su trabajo, incluso meramente una intención sobre los actos de recepción, una persona no puede hacer esto. Es decir, si uno quiere comer por el bien del Creador y no por su propio bien, aunque el acto sea la recepción del placer, lo que debe tener como intención está fuera de sus manos. Solo el Creador puede ayudar aquí. Esta es la diferencia entre el trabajo general, que pertenece al público en general, y el trabajo del individuo.